Now I'm about to drive a Bugatti Veyron to the Monte Carlo Casino, and we're gonna win. Después de meses de reconstrucción, contratiempos e incertidumbre, por fin había llegado el momento por el que Matt Armstrong había estado trabajando. El Bugatti Veyron ya no era solo un proyecto estacionado en su taller, estaba listo para enfrentarse a su mayor desafío hasta la fecha. En lugar de hacer una breve prueba de conducción cerca de casa, Matt decidió poner su trabajo a prueba de la forma más extrema posible con el viaje por carretera de su vida, miles de kilómetros a través de Europa, desde Londres hasta Mónaco. Para Matt, este viaje significaba mucho más que llegar a un destino. Desde que compró el Veyron, había soñado con conducirlo por las sinuosas carreteras del sur de Francia y experimentar el coche exactamente como Bugatti lo había concebido. Todos los coches de proyecto que había construido adquirían un significado especial después de un auténtico viaje por carretera, y esperaba que este Bugatti no fuera la excepción. Si el Veyron lograba completar el recorrido sin problemas, sería la recompensa perfecta por cada noche sin dormir, cada costosa reparación y cada obstáculo superado durante su restauración. La ruta en sí prometía ser inolvidable. Dejando atrás el Reino Unido, Matt planeaba atravesar Francia, recorrer parte de Suiza y finalmente llegar a Mónaco. Pero antes de alcanzar las glamurosas calles de Monte Carlo, había un lugar que no podía pasar por alto: la fábrica de Bugatti en Molsheim, donde su Veyron había sido construido originalmente. Por supuesto, ningún viaje por carretera de Matt Armstrong sería completamente sencillo. Mucho antes de llegar a Mónaco, la aventura incluiría contratiempos inesperados, sustos mecánicos, problemas de sobrecalentamiento e incluso un encuentro con la policía. Era exactamente el tipo de viaje impredecible que demostraría si el Veyron reconstruido estaba realmente preparado para enfrentarse a la conducción en el mundo real. Antes de salir de Gran Bretaña, Matt mantuvo otra de sus tradiciones. Todos los viajes por carretera del canal comenzaban llenando el depósito de combustible antes de partir, y esta vez las cifras eran como nada que hubiera experimentado antes. Con su enorme motor W16 y sus 4 turbocompresores, el Veyron consumía combustible a un ritmo asombroso. Incluso el primer repostaje dejó entrever lo costoso que sería el viaje, haciendo que la factura del combustible se sintiera más propia de operar un jet privado que de conducir un automóvil. Pronto el convoy estuvo listo, con sus amigos participando en sus propios coches de altas prestaciones, mientras Matt se ponía al volante del Bugatti Veyron recién reconstruido. Era una frase que nunca imaginó que algún día podría decir. Sin embargo, incluso conduciendo con cuidado a velocidades de autopista, el consumo de combustible seguía siendo sorprendentemente elevado. Cada kilómetro le recordaba que ser propietario de uno de los mejores hiperdeportivos del mundo implicaba un apetito igualmente extraordinario por la gasolina. Su primer objetivo era llegar al túnel del Canal de la Mancha, la puerta de entrada a la Europa continental. Incluso antes de cruzar a Francia, otra parada para repostar se volvió inevitable, demostrando que la sed de combustible del Veyron era tan legendaria como sus prestaciones. Aún así, Matt agradecía cada parada, porque lo más importante era que el Bugatti siguiera funcionando a la perfección. Después de subir al tren que atraviesa el Canal de la Mancha, la verdadera aventura comenzó por fin. Media hora más tarde, el Veyron rodó sobre suelo francés, el país donde había nacido. Por primera vez, Matt sintió que el viaje realmente había empezado. Pero también apareció una nueva realidad. Si algo salía mal a partir de ese momento, estaría a cientos de kilómetros de casa con uno de los coches más complejos jamás construidos. En lugar de seguir conduciendo durante la noche, el equipo decidió detenerse para descansar, reservando la parte más esperada del viaje para la mañana siguiente. El segundo día los llevaría de regreso al hogar de Bugatti. Mientras continuaban adentrándose en Francia, Matt no podía evitar preguntarse qué les esperaba en Molsheim. Otros fabricantes como Ferrari y Lamborghini recibían con orgullo a los aficionados en sus museos y centros de visitantes, permitiéndoles conocer de cerca su historia. Seguramente Bugatti, fabricante de algunos de los automóviles más exclusivos del mundo, ofrecería algo parecido. Según Google, la fábrica estaba abierta durante el horario laboral habitual, y Matt incluso se permitió la esperanza de que, por fin, pudieran venderle algunas de las piezas que su Veyron todavía necesitaba tras meses de frustración. Con cientos de kilómetros aún por recorrer, el Veyron reconstruido seguía comportándose de manera impecable.
Los kilómetros desaparecían bajo sus ruedas con una facilidad asombrosa, interrumpidos únicamente por las frecuentes paradas para repostar, que recordaban constantemente el enorme coste de conducir una máquina de 16 cilindros con 4 turbocompresores a través de Europa. Sin embargo, cada kilómetro recorrido sin incidentes aumentaba la confianza de Matt en que su restauración había sido realmente un éxito. Finalmente, las carreteras los llevaron hasta Molsheim, la cuna de prácticamente todos los Bugatti modernos, incluido el propio Veyron de Matt. Sin embargo, la emoción pronto dio paso a la confusión. En lugar de encontrar una fábrica llena de actividad que celebrara una de las marcas automovilísticas más prestigiosas del mundo, Matt se encontró con algo completamente inesperado. El aparcamiento estaba casi vacío, los edificios parecían completamente silenciosos, no había multitudes, ni visitantes, ni señales evidentes de actividad. Mientras caminaba por los terrenos de la fábrica, todo el lugar transmitía una extraña sensación de abandono. En plena semana laboral, parecía no haber casi nadie allí. En comparación con la cálida bienvenida que ofrecen Ferrari y Lamborghini, la sede de Bugatti parecía completamente cerrada al mundo exterior. Cuanto más exploraba Matt la finca de Bugatti, más extraña le parecía. Las zonas de aparcamiento vacías y la ausencia total de actividad hacían que la sede de uno de los mayores fabricantes de hiperdeportivos del mundo pareciera casi abandonada. Después de haber tenido dificultades para contactar con Bugatti y conseguir piezas para el Veyron, la visita a Molsheim no hizo más que aumentar el misterio. A diferencia de Ferrari o Lamborghini, Bugatti se sentía distante, menos conectada con los aficionados y más centrada en los coleccionistas adinerados. El silencioso chateau y el museo solo reforzaban la sensación de que la marca seguía siendo deliberadamente hermética. Pero no había tiempo para seguir investigando. El viaje continuaba, junto con otra costosa parada para repostar. Irónicamente, Matt se dio cuenta de que conducir el Veyron le estaba costando más que reconstruirlo. Aparte del mantenimiento básico, un fusible, un manguito y algunas pequeñas reparaciones, todo el proyecto había resultado sorprendentemente asequible. Sin el carísimo módulo de control del combustible, la reconstrucción habría costado menos de 2.000 libras. Para un hiperdeportivo de 2006 capaz de superar las 250 mph, más de 400 km por hora, aquello era casi increíble. Dejando Francia atrás, Matt y el convoy entraron en Suiza. Rodeado por los Alpes, el Veyron por fin le dio la oportunidad de disfrutar del coche que había pasado meses reconstruyendo. Se sentía potente, estable e impecable, hasta que, de repente, todo cambió. A casi 2.500 metros sobre el nivel del mar, comenzaron a aparecer luces de advertencia por todo el cuadro de instrumentos. Errores de frenos, fallos de motor y avisos del sistema EPC parpadearon antes de que el Veyron se negara a engranar cualquier marcha. Utilizando el sistema de diagnóstico, Matt descubrió que la caja de cambios estaba en perfecto estado. El problema era un fallo en el interruptor de la luz de freno. La transmisión necesitaba recibir la señal del pedal de freno antes de permitir seleccionar una marcha. Sin ella, el coche no podía moverse. Tras comprobar los fusibles, Matt encontró el interruptor oculto bajo el salpicadero. Por suerte, un conductor que pasaba por allí tenía las herramientas que necesitaban. Después de desmontar el panel, Matt descubrió que el interruptor se había quedado atascado. Limpiarlo y liberarlo devolvió el mecanismo a su funcionamiento normal. El Veyron volvió a arrancar. Al final, el problema se reducía a un simple detalle de diseño. El interruptor del freno funcionaba a la inversa. Un pequeño ajuste había solucionado un fallo que había inmovilizado uno de los coches más complejos del mundo. Con el Bugatti funcionando de nuevo, Matt continuó atravesando las montañas, disfrutando de la máquina que había devuelto a la vida. Pero los problemas aún no habían terminado. Esta vez fue el Lamborghini Murciélago el que falló. El combustible comenzó a derramarse cerca del caliente motor central, obligando al grupo a detenerse inmediatamente. Como la fuga solo aparecía cuando se ponía el contacto, Matt sospechó que había un manguito de combustible dañado. Consiguieron llegar a un taller, pero primero fue necesario solicitar una grúa, lo que supuso otro gasto inesperado. Mientras esperaban, surgió otro problema. La policía suiza detuvo el llamativo Audi R8 rosa y revisó su sistema de escape. Las estrictas leyes suizas sobre el ruido dieron lugar a una cuantiosa multa, aunque los agentes no pudieron demostrar por completo que el escape incumpliera la normativa. Ya en el taller, Matt investigó el Lamborghini. Tras desmontar varias piezas para acceder al sistema de combustible, todo parecía seco. El origen de la fuga seguía oculto,
probablemente en la parte superior del depósito de combustible. Era imposible reparar el coche en la carretera, se tomó una decisión. El murciélago tenía que quedarse atrás, cargado sobre un remolque. El Lamborghini permaneció en Suiza mientras Matt continuaba hacia Mónaco con el Veyron y el Audi. Mientras el Bugatti cruzaba Europa, el coste del combustible ya había superado el precio total de la reconstrucción. Sin embargo, Matt no podía dejar de sonreír. Meses antes, muchos estaban convencidos de que el Veyron jamás volvería a circular. Ahora estaba cruzando Europa por sus propios medios. Después de un último lavado antes de entrar en Mónaco, el coche parecía recién salido de fábrica. La factura del combustible se acercaba a las 1000 libras. El cuentakilómetros superó los 41.000 kilómetros y el hiperdeportivo de 20 años seguía funcionando a la perfección. Para Matt, aquello demostraba para qué se habían construido coches como el Veyron, no para permanecer inmóviles en colecciones privadas, sino para ser conducidos. Ya entrada la noche, Mónaco apareció por fin en el horizonte. Después de miles de kilómetros, averías, controles policiales y meses de reconstrucción, el Bugatti llegó sin sufrir ningún fallo importante. Fue uno de los momentos de mayor orgullo de todo el viaje de Matt. Irónicamente, la única avería realmente grave fue la del Lamborghini. De vuelta en Suiza, la fuga de combustible continuaba, demostrando que dejarlo allí había sido la decisión correcta. Se consiguió un coche de sustitución, lo que permitió a Matt reunirse de nuevo con el resto del equipo en Mónaco. Pero aún quedaba un último desafío. El grupo había registrado hasta la última libra gastada en combustible durante todo el viaje. Su plan era coger esa cantidad y apostarla en el famoso Casino de Montecarlo. Miles de libras fueron apostadas a una sola tirada de la ruleta. Un color, una oportunidad, contra todo pronóstico. Ganaron. Después de todo lo que habían vivido, la misteriosa fábrica de Bugatti, la avería en la montaña, el control policial y la fuga de combustible, el viaje terminó con una victoria inolvidable. De pie frente al casino, con el Veyron rodeado de aficionados, Matt comprendió que el viaje siempre había significado mucho más que reparar coches. Se trataba de crear recuerdos, vivir experiencias increíbles al volante de máquinas extraordinarias y compartir la aventura con millones de personas. El Bugatti reconstruido había viajado desde Londres hasta Mónaco por sus propios medios, haciendo realidad un sueño que muchos consideraban imposible. Pero aún quedaba un misterio por resolver. La historia de Matt con Bugatti aún no había terminado. I've finally fixed the Bugatti Veyron and then attempted top speed. Like, there's no point buying a car and not driving it, not experiencing it. That's what it was built for. If it makes it to Monaco, that's literally like one of my dreams accomplished. 20 to 1 in the morning. It's cost £1,000 in fuel. And we're still not there, but come on Veyron, we're nearly there. El Bugatti Veyron por fin estaba listo para volver a la carretera, hasta que, de repente, se negó a cooperar. Por mucho que Matt Armstrong lo intentó, el coche simplemente no conseguía mantenerse en marcha. Después de incontables horas de diagnóstico, todas las pistas apuntaban a un único componente, el módulo de control de combustible. Solo había un problema. Los únicos que podían suministrarlo eran los propios Bugatti. El Bugatti ni siquiera podía circular. Llamada tras llamada no llevó a ninguna parte. Los correos electrónicos no ofrecieron ninguna solución. Cada intento de contactar con Bugatti terminaba con la misma frustración. La empresa simplemente se negaba a colaborar, dejando a Matt atrapado con un hiperdeportivo de 1 millón de libras averiado que no podía reparar sin la ayuda de las mismas personas que se negaban a prestársela. Finalmente, tras una insistencia incansable, Bugatti acabó cediendo. Aceptaron venderle el módulo de control de combustible. El alivio se convirtió rápidamente en incredulidad. El precio no era de cientos de libras, ni siquiera de miles. Matt sabía que tenía que existir otra alternativa. Decidido a evitar gastar miles de libras innecesariamente, comenzó a buscar una opción diferente. Durante su investigación, encontró algo inesperado. Un módulo de un Skoda Octavia parecía casi idéntico al costoso módulo de Bugatti. La carcasa coincidía a la perfección. Incluso el conector eléctrico encajaba exactamente. Por un momento, parecía que uno de los coches más caros del mundo podría compartir piezas con un sencillo coche familiar. Si eso era cierto, dejaría al descubierto uno de los mayores secretos de Bugatti. Pero las apariencias engañan. Tras abrir ambos módulos, Matt descubrió de inmediato por qué el reemplazo más barato nunca funcionaría. Aunque por fuera parecían idénticos,
Las placas electrónicas internas eran completamente diferentes. El módulo de Bugatti incorporaba un diseño electrónico mucho más complejo, lo que hacía que la versión de Skoda fuera completamente inútil para ese trabajo. No había forma de evitarlo. Tenía que comprar el módulo de Bugatti. Sin otra alternativa, la costosa pieza finalmente llegó al taller. Todos esperaban que ese fuera el avance que llevaban tanto tiempo esperando. Si el diagnóstico era correcto, el Veyron por fin estaría listo para salir del taller y comenzar el viaje por carretera a través de Europa que Matt había imaginado durante meses. La presión no podía ser mayor. Instalar el módulo solo llevó unos minutos, comprobar si funcionaba solo llevaría unos segundos. El motor arrancó y se apagó al instante. Nada había cambiado. El módulo de 45.000 libras no había solucionado absolutamente nada. Yeah. Try it one more time just in case. Do you think that we can send that fuel pump relay back? You got to turn it off first. And off. It didn't work. £4,500 wasted. En lugar de reparar el Bugatti, la prueba solo dejó una cosa dolorosamente clara. El verdadero problema estaba oculto en otro lugar. Aunque el resultado fue devastador, también le proporcionó a Matt una información muy valiosa. Si sustituir el módulo de control no había cambiado nada, la avería tenía que encontrarse en una parte más profunda del propio sistema de combustible. Ahora la investigación podía continuar en una dirección completamente distinta. Utilizando los datos de diagnóstico en tiempo real, Matt se centró en las lecturas de presión de combustible del Veyron. Un lado del motor se comportaba exactamente como debía, el otro no. En cuanto el motor intentaba ponerse en marcha, la presión de combustible en uno de los bancos de cilindros caía casi de inmediato. Eso significaba que el combustible llegaba al motor, pero algo impedía que el sistema mantuviera la presión que necesitaba desesperadamente. El principal sospechoso pasó a ser el sensor de presión. Si uno de los sensores estaba enviando información incorrecta al módulo de control, todo el sistema podía apagarse por sí solo, incluso aunque todos los componentes mecánicos estuvieran funcionando perfectamente. Parecía una explicación sencilla, pero demostrarlo sería mucho más difícil. Los sensores estaban ocultos en lo más profundo del coche. A diferencia de los de un vehículo convencional, no se parecían en nada a las piezas automotrices estándar. Encontrar repuestos sería casi imposible, así que Matt decidió seguir una estrategia diferente. En lugar de sustituirlos, los intercambiaría de lado. Si la avería se trasladaba al lado opuesto del motor, significaría que el sensor estaba defectuoso. Si permanecía exactamente en el mismo lugar, una vez descartados los sensores de presión, la búsqueda de Matt se redujo al último lugar que cualquiera querría investigar: las bombas de combustible. Llegar hasta ellas no era nada sencillo. Ocultas bajo varias capas de protecciones inferiores y tras múltiples paneles de acceso, se encontraban en el interior del enorme depósito de combustible del Veyron. Para acceder a ellas fue necesario vaciar el depósito, retirar las cubiertas de protección y desmontar partes del coche que la mayoría de los propietarios jamás llegarían a ver. Tras horas de trabajo, el depósito de combustible quedó finalmente al descubierto. En su interior había 2 bombas de combustible, cada una alojada en su propia carcasa de aluminio. A simple vista, nada parecía fuera de lo normal. Los conectores eléctricos estaban limpios, las bombas no mostraban señales evidentes de daños y la primera unidad se encontraba en un estado sorprendentemente bueno para un hiperdeportivo de casi 20 años. Pero las apariencias engañan. Cuando retiró la segunda bomba, todo cambió. Oculta dentro del depósito había una pequeña manguera de goma que se había deteriorado por completo. En lugar de mantenerse firme, el material se había vuelto blando, quebradizo y literalmente se estaba deshaciendo. Años de permanecer sumergida permanentemente en combustible la habían destruido desde el interior. De repente, el misterio empezó a tener sentido. Como la manguera ya no era capaz de mantener la presión, el combustible se escapaba antes de llegar correctamente al motor. El módulo de control no estaba provocando la avería. Simplemente detectaba la pérdida de presión y apagaba el motor para protegerlo. Ahora la pregunta ya no era que había fallado, sino por qué. Tras investigar más a fondo, Matt encontró una posible explicación. Se creía que el anterior propietario había repostado el Veyron habitualmente con gasolina E10. Aunque resulta más económica al repostar, la E10 contiene un mayor porcentaje de etanol,
una sustancia conocida por acelerar el deterioro de los componentes de goma más antiguos. El Veyron fue construido años antes de que el combustible E10 estuviera ampliamente disponible. Su sistema de combustible nunca fue diseñado teniendo en cuenta ese tipo de combustible. Con el paso del tiempo, es probable que el etanol hubiera deteriorado el caucho desde el interior hasta que la manguera simplemente ya no pudo soportar la presión. Irónicamente, años de ahorrar dinero utilizando un combustible más barato pueden haber terminado provocando una avería increíblemente costosa. Sustituir la manguera dañada no era tan sencillo como instalar cualquier conducto de combustible convencional. Como permanecería sumergida dentro del depósito de combustible, Matt necesitaba una manguera especializada, diseñada específicamente para resistir la exposición constante a la gasolina sin degradarse. Tras conseguir el material adecuado, ambas mangueras envejecidas fueron reemplazadas antes de que todo el conjunto de la bomba de combustible se reconstruyera cuidadosamente y volviera a colocarse dentro del depósito. Ahora llegaba el momento que decidiría si semanas de diagnóstico y búsqueda de averías finalmente habían dado resultado. El motor arrancó, la presión del combustible aumentó, entonces el motor volvió a apagarse. Por un breve instante, parecía que nada había cambiado. Pero, tras otro intento, algo era diferente. Esta vez, ambos bancos del motor mantuvieron de forma estable exactamente la presión que debían conservar. El Veyron siguió funcionando. Después de incontables horas persiguiendo fallos eléctricos, sustituyendo sensores e incluso gastando 45.000 libras en un módulo que en realidad no estaba averiado, el verdadero culpable resultó ser nada más que una manguera de goma deteriorada, oculta dentro del depósito de combustible. Con el misterio finalmente resuelto, el Bugatti pudo volver a ensamblarse, por lo que Matt esperaba que fuera la última vez. Los asientos volvieron a su sitio, los paneles inferiores se atornillaron de nuevo. Por primera vez en meses, el Veyron estaba listo para salir del taller por sus propios medios, pero reparar el coche nunca había sido el verdadero objetivo. Desde el momento en que lo compró, Matt había imaginado conducir el Bugatti por toda Europa, disfrutando del coche exactamente como había sido concebido para ser conducido. Ahora, con las reparaciones por fin completadas, ese sueño estaba a punto de hacerse realidad. El plan era ambicioso, miles de kilómetros a través de Europa, desde el Reino Unido, pasando por Francia y Suiza, hasta llegar a Mónaco. Pero antes de llegar a las famosas calles de Montecarlo, había un destino que Matt no podía pasar por alto: la propia fábrica de Bugatti. Después de todo lo que había ocurrido, las llamadas en respuesta, el imposible proceso para conseguir las piezas y los interminables desafíos de la reparación, por fin iba a conducir su propio Veyron de regreso al lugar donde había sido construido. Que Bugatti fuera a darle la bienvenida era una cuestión completamente distinta.